Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy estamos dentro de la asignatura de Sociología de la Historia de las Civilizaciones, dedicado este semestre al tomo de Yaguaribe número 2. Este es un curso auspiciado por el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Como todos ustedes saben, esto se está grabando para luego ser montado tanto en el canal de YouTube de Cisjube como en el canal de YouTube mío personal de Enrique Ali González Hortos Goiti. Hoy es 9 de marzo de 2026 y esta es la clase, la sesión 15 de las 16 que tenía destinado este semestre. La próxima semana concluiremos oficialmente el semestre. Bienvenidos todos y como hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a responder de acuerdo a nuestras modestas posibilidades las preguntas que ustedes tuvieron a bien realizar. Preguntas sumamente interesantes. Con respecto al punto del cambio social, usted ha mencionado su propuesta de 10 estructuras, 7 informales y 3 formales. Elio Yaguaribe señala que el cambio en un subsistema trae consigo cambio en otros subsistemas o sistemas donde puedan estos combatir y resistir dichos cambios. Entonces, considera que los cambios mínimos en una de las 10 estructuras es suficiente para acabar con una civilización o al menos transformarla profundamente. Bueno, vamos a comenzar señalando primero que la proposición que uno habla de las estructuras, las 3 formales, que son economía, política y cultura, y las 7 informales, amistad, edad, etnia, género, lengua, parentesco y vecindad, es distinto a la proposición que habla Yaguaribe de subsistemas sociales. En muchos casos son complementarias, no son antagónicas en ninguno, pero en algunos casos son complementarias y en otras en las estructuras son vistas como subsistemas, que es una visión diferente. Así que no hay contradicción, por lo menos en las que apunta Yaguaribe, que son un poco más, y en las estructuras de las cuales yo hablo, que son parte del marco teórico de mi tesis doctoral defendida en este mismo doctorado en 1999, hace apenas 27 años. Ahora, la respuesta. Sí es posible, claro que sí es posible, cambiar una estructura, es decir, alterar, porque aquí cambio hay que entenderlo con que son modificaciones en el interior de una estructura, pero estas estructuras son indestructibles porque pertenecen al ser antropológico del ser humano. O sea, siempre van a existir, son básicas su existencia en cualquier sociedad. Vamos a ver una ahorita, por ejemplo, que está marchando. Después hablamos de otras, pero esta que está cambiando, que está marchando aceleradamente, que son 2 intentos. ¿Sí? A partir de un asunto que pudiéramos vincular a las características que hablaba Yaguaribe de sistemas sociales o de subsistemas sociales, como sería la demografía, y su relación con la estructura de parentesco, que está marchando actualmente y que evidentemente que está creando desde hace algunos años, algunas décadas, cambios estructurales en sociedades que han puesto
en peligro su supervivencia o han debilitado grandemente a las potencias. Me refiero al cambio en la demografía y en la estructura de parentesco, expresada en la idea de la cultura de la muerte y en la ideología LGBTI, etc. ¿Cuál es la cultura de la muerte? La cultura de la muerte, cito aquí al Papa Francisco, es la cultura del aborto, de la eutanasia y de la eugenesia. ¿Qué sucede? Que desde que está planteado esa cultura desarrollándose, fundamentalmente en Estados Unidos y luego se expandió por el mundo como cultura, no porque primero se hicieran abortos, sino como cultura dominante en plena expansión ideológica, etcétera, desde los años 70. Bueno, han muerto alrededor de, cuando se suman los datos en el mundo, pudiera decirse, de acuerdo a la fuente, también depende de la fuente que uno obtenga, pero de los años 70 hacia acá puede decirse que hay entre 200 a 250 millones de personas, de niños abortados, por lo tanto, niños que no hicieron crecer la población de los diferentes países. Eso es de los 70 para acá, pero como eso es una política que a gran escala empezó en la Unión Soviética en los años 20 y 30, sobre todo en los años 20, comenzó esa política que luego se extendió hacia todos los países comunistas. Hoy pudiéramos decir que la cifra de muertos es mucho mayor. ¿Eso qué hizo? Además, se le une a la eugenesia, que la eugenesia es la planificación del ser que debe venir, que antes de todo el descubrimiento que se han hecho con la inseminación artificial, con el manejo del ADN, etcétera, estamos hablando de los intentos que hubo a principios del siglo XX, la eugenesia, que se buscaba supuestamente un ser humano perfecto, entendiendo perfecto el que se pareciera a los sectores dominantes del momento. Comenzó en los Estados Unidos y eso implicaba que, por ejemplo, hablaban de razas inferiores, donde había que aniquilar o impedir de distintas maneras la reproducción de los negros y de los indígenas y luego de los hispanoamericanos en Estados Unidos. Eso fue alrededor de los años 20. Y luego esa ideología de la eugenesia va a ser desarrollada a una escala muchísimo más dolorosa por Hitler y el nacionalsocialismo, el Partido Nacional Socialista Alemán, porque no hay que olvidar que Hitler era socialista y planteó esto como una necesidad, la eugenesia, que después se transformaría, ya sabemos, en el exterminio de las llamadas por él razas inferiores. Esa es la eugenesia, que es como la segunda pata de esta mesa. Y la tercera es la eutanasia, que ahora se ha instalado legalmente y oficialmente en muchos países del mundo, que supuestamente la ideología la vende como el bien morir y que la persona tendría el derecho a decidir si quiere o no seguir viviendo, si está sometido a una muerte dolorosa o un tratamiento muy largo, etcétera, la persona pudiera decidir. Lo que uno observa en la práctica es que la persona no decide, ya hoy decide el Estado. En Inglaterra ha sido evidente, hay muchos casos que apuntan hacia eso, como, digamos, que algunos han resultado de centros de discusiones públicas internacionales, porque ya las personas no es que lo deciden voluntariamente, sino o la obligan, como en el caso de los niños, o le van insinuando permanentemente hasta crearle prácticamente un complejo de culpa del seguir vivo estando enfermo. Eso es las tres culturas de la muerte. Queremos señalar aquí para hablar del problema de la población. Luego viene el tema de la ideología LGBTI, que no hay que confundirlo, yo por lo menos no lo confundo, estoy muy claro, con lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Es decir, las personas pueden ser heterosexuales, bisexuales u homosexuales, y esa es su decisión, porque es una decisión privada de cada quien y yo eso particularmente yo la respeto, no tengo ningún
problema con ese tipo de decisiones y me opongo rotundamente a aquellos países que tienen leyes para penar incluso con pena de muerte a quienes sean, por ejemplo, homosexuales o que sean bisexuales, etcétera. Eso es una aberración. Eso es una aberración en contra del derecho humano a tener su definición sexual que le sea conveniente, que simplemente le agrade. Eso es una cosa. Una cosa es la diversidad sexual y otra cosa es la ideología LGBT, en donde quieren ya se inscribe dentro de una política de reducción de la población. Además, cuando llega a las escuelas, sobre todo va convirtiendo a las personas, a través de proponerle incluso a los niños, lo que ellos llaman cambio de sexo, lo cual es imposible. Desde el punto de vista lógico es imposible, porque todos nacemos o con XX o con XY. XY es hombre y XX es mujer. Otra cosa es que uno quiera, alguien que tenga XY quiera parecerse a una mujer, tener su derecho a parecerse. O alguien que sea XX, que una mujer quiera parecerse a un hombre. También eso puede ser parte de, digamos, el querer parecerse. Ahora, otra cosa es cuando lo llevas a las escuelas en donde los niños no están completamente formados dentro de eso por la edad misma, pero además de eso, los quieres hormonizar. Y la hormonización es una de las expresiones del esclavismo, de la esclavitud que hay actualmente, porque las personas se hacen esclavos de las grandes farmacéuticas del mundo. Porque hay algo que a veces la gente no piensa, que es que cuando tú interrumpes el ciclo hormonal, digamos, inyectándole otro tipo de hormona, e interrumpes de que un niño no pueda desarrollarse como varón o una niña no pueda desarrollarse como mujer por todo lo que es la hormonización. Resulta que cuando tú comienzas a hormonizarte, eso es algo para el resto de la vida. Por lo tanto, te convierten en un adicto a la esclavo, un adicto químico a la esclavitud de la farmacéutica, porque tú te conviertes en un cliente para toda la vida. Ese es uno de los grandes negocios que hacen la farmacéutica grande, así como hay otros tipos de negocios realmente desastrosos, de los cuales no quisiera hablar ahorita porque no es el tema exactamente. Pero entonces, esas ideologías, ¿a qué conducen desde el punto de vista de la pregunta? A una reducción drástica de la población en algunos países. Los que venían con la legalidad del aborto desde los años de la Unión Soviética, entre las consecuencias actuales, que todavía no se han podido superar, es que Rusia no es una superpotencia total como pudiera serlo. Claro, una superpotencia militar, es una superpotencia en extensión de territorio, en materias primas, no es una superpotencia industrial, aunque tiene un desarrollo importante, pero tiene una población que no ha fluctuado mucho desde hace años, alrededor de 150, 160 millones, mientras Brasil ya tiene más de 200. Y eso establece algo que impide que Rusia, incluso ahora que está promoviendo lo contrario, no es fácil cambiar las tendencias. Entonces, ahí que se produjo o qué se está produciendo. Se está logrando, fíjense, los que estudian demografía o tienen un poco de cultura general de la demografía, saben que para que una sociedad pueda asegurar su reproducción propiamente humana, tiene que tener, por supuesto, más nacimiento que fallecimiento, pero en un promedio casi que de 2 a 1. Bueno, hay países como España, por los datos que yo vi la última vez, que tenían 1,2, es decir, un fallecido y 1,2 nacidos. Eso no da para que la sociedad se reproduzca totalmente. Tiene que importar personas. Entonces, la reducción de la población puede llevar incluso al exterminio de la civilización y de la sociedad. Claro, hay otros exterminios que se hicieron, por ejemplo, en el siglo XIX,
hay uno pavoroso, hay dos pavorosos que se hicieron, que fueron genocidios dirigidos a los indígenas, en contra de los indígenas, que fueron los dos grandes genocidios que han habido en América, se dieron en el siglo XIX. Uno por parte de los Estados Unidos, con la llamada conquista del oeste, y otro en Argentina, con la llamada la conquista de las Pampas. Entonces, ¿qué se hacía? Se aniquilaba la población por distintas vías. Una de las más trágicas y que lamentablemente es visto o es presentado, porque la gente no sabe en el fondo lo que es, como una hazaña, fue matarlos de hambre, como sucedió en Estados Unidos, porque en la Argentina se va a dar a través de mantas y de cosas envenenadas. Pero en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, los pieles rojas, los indígenas, vivían de su principal alimento, que era el bisonte, búfalo, es decir, esos animales bóvidos. Y entonces, para desalojarlo de su sitio y poder asegurar la extensión del ferrocarril del este al oeste, se crearon cuadrillas cuya función era matar a los búfalos, donde le quitaban la piel y lo demás carne que se pudriera. Uno de los famosos es, por ejemplo, el personaje que a veces ha estado representado en películas, en cómics, etcétera, que es Buffalo Bill. Este personaje encabezaba grandes matanzas de búfalo, cuya carne se podría y le quitaban las pieles, y por supuesto los indígenas empezaron a carecer de alimentos. Esas son formas también de reducir la población. Al reducir la población, reduces o comete un genocidio completo contra ese pueblo, o simplemente lo reduce a escalas poco significativas con muy pocas posibilidades de reproducir a gran escala y con gran profundidad su cultura. Entonces sí hay cambios que pueden hacerse. En este caso estamos hablando cambios de unir lo que sería el dispositivo social de la población, es decir, el estatus demográfico de esa sociedad, porque lo unes con el otro, que es la estructura de parentesco, que elimina la estructura de parentesco. O sea, la alteras. Porque, por ejemplo, la estructura de parentesco se basa en la alianza matrimonial. La alianza matrimonial que va a producir luego unos resultados de descendientes consanguíneos. Entonces, en esa estructura, que es tan antigua como el ser humano, porque siempre ha habido estructura parentesco, que se basa en la alianza de hombre y mujer para formar familias ampliadas, familias nucleares, y después los clanes, porque los clanes se forman con familias, que cómo cabría ahí una alianza de personas del mismo sexo. ¿Cómo cabe dentro de esa estructura de parentesco? ¿O cómo cabría dentro de esa estructura de parentesco? Es decir, no cabría. Porque incluso, y aquí estamos hablando, por supuesto, de seres tan humanos como nosotros, que realizan ese tipo de uniones con todo su derecho del mundo, eso no lo critico, yo lo estoy viendo sociológica y antropológicamente. Esas personas, cuando entren, porque son parte, cada uno viene de una familia, de un padre, de una madre y de abuelos, etcétera, que le pueden legar ellos a las generaciones siguientes. No pueden legarle nada. Quedan ahí dentro de esa estructura, pero no tienen cómo reproducirse en el interior de esa estructura. Entonces, porque por eso es la diferencia, que no es solamente semántica, sino importante, de hablar de matrimonio o de uniones, porque toda unión, si lo legalizan las leyes, toda unión es legítima, pero propiamente no es matrimonio, porque el matrimonio implica la unión de un hombre y una mujer con descendencia, para que quepa dentro de la estructura de parentesco. Ahora, esto crea problemas dentro de las estructuras de parentesco, que como ellas funcionan así, cualquier cosa
no va a tener descendencia. Y en la próxima generación ya esas personas no van a producir más elementos, sino que simplemente van digamos, seguir existiendo, por supuesto, como seres humanos, pero ya no van, aunque intentan crear, no pueden, porque ya las estructuras de parentesco son absolutamente milenarias del ser humano. Entonces, pero eso va creando tensiones porque, digamos, con todo un proceso de la manera como funcionan las leyes, etcétera, va creando tensiones. Todo eso se hace para debilitar el principal núcleo sobre el cual se han organizado las sociedades milenariamente, que es la familia. Porque al principio los seres humanos, su idea de familia, como todo el mundo sabía quién era su mamá, pero no quién era su papá, porque eso no estaba muy claro, entonces se organizaban ciertos grupos de familia o personas que pertenecían a una misma familia, creaban las hordas. Luego las familias se fueron diferenciando un poco más, creando sus condiciones para la reproducción de su linaje, y esas familias se organizaban y formaban clanes. Y después los clanes se organizaban y se unían y formaban tribus, y después las tribus se unieron y formaron lo que se ha llamado etnia-nación, para hablar de hacia cómo se va organizando el parentesco. Cuando eso se crean fricciones o se crean interrupciones, evidentemente que la sociedad es afectada. Y hay sociedades que, por ejemplo, aún hoy en la actualidad, que funcionan fundamentalmente por el parentesco. Fundamentalmente por el parentesco. Es decir, en la mayoría, un porcentaje importantísimo de las sociedades del Asia del Sur funcionan en base a parentesco. Y el parentesco incluye familias extendidas, incluye clanes e incluso incluye tribus. Porque, por ejemplo, los talibanes, la mayoría eran de la etnia pastún, P-A-S-H-T-U-N, de la etnia pastún, que se divide entre Pakistán y Afganistán. Esa etnia llega al poder. Esa es una etnia que está organizada por tribu y hoy son los que fundamentalmente dirigen a un país completo donde hay otras tribus. Entonces ahí lo que podríamos decir es el consenso político se logra en la medida que las tribus se organizan para coincidir en un punto. Eso es igual en muchos países también del Medio Oriente, por ejemplo. El Medio Oriente es clarísimo. Son las grandes familias las que dirigen los distintos países árabes. Tanto que Arabia Saudí se llama Saudí por la familia saudí, porque eso no es un nombre étnico, es un nombre familiar. Entonces esas estructuras de parentesco hoy siguen siendo dominantes. Y cuando tú ves que la están tratando, y la han logrado en parte, de debilitar, porque Occidente mismo busca la reducción de su población como una intención de las élites, entonces eso va creando cambios que van a afectar a la mayoría de la población. Además, hay cambios que en vez de conducir a una civilización a la decadencia, pueden realzarla y fortalecerla. ¿Y cómo serían estos tipos de cambios? Veamos algunos ejemplos. Primero, una afirmación teórica. Los cambios en las estructuras formales, economía, política y cultura, pueden ser más rápidos que en las estructuras informales. Amistad, edad, etnia, género, lengua, parentesco y vecindad. Y por eso es ahí, en esas formales, en donde pueden alcanzarse logros rápidamente. Coloco el ejemplo de lo que significó la explotación del petróleo en el siglo XX por parte de Venezuela y los países árabes. Eso fue un cambio total. Venezuela en el siglo XIX se empobreció muchísimo por la destrucción de las guerras, entre otras cosas. Y después, ¿cómo surgimos como una nación que se pudo modernizar, urbanizar, etcétera? Fue por el petróleo.
Y los países árabes igual. Incluso ellos estaban solamente organizados por tribus y no había ninguna idea de cohesión nacional. ¿Y qué es lo que lo va a ayudar a consolidarse? El petróleo. Ahí tenemos un cambio de la estructura económica importantísimo. Luego, el desarrollo actual de la industria de los chips en Taiwán, que este cambio está apalancado por la educación, la tecnología y un aparato jurídico al servicio de la libertad de comercio. Y tenemos nuevamente un cambio de un país que también surgió de la guerra civil china, sin muchos recursos naturales, logra instalarse en un nicho que necesitaba mucha y necesita mucha educación técnica de grandísimo nivel. Entonces, claro, es una sociedad que se organizó ella misma para permitir un acceso universal, podríamos decir así, a la educación altamente tecnificada. Y son de los principales productores de chip. Y a partir de ahí organizan su sociedad. Y su sociedad, por supuesto, es la que ellos vienen realizando un cambio en muy poco tiempo. Helio Yaguaribe hace una fuerte crítica a lo que él denomina como dos religiones de amor, el cristianismo y el islamismo, debido a que considera que estas culminaron en prácticas crueles y atroces. Bueno, las afirmaciones de Yaguaribe, por lo menos citadas aquí, crueles y atroces, uno pudiera decir, bueno, quizás se dieron en qué momento o son todas. Como es un juicio genérico, yo también voy a responder con un juicio genérico, no negando eso, no negando eso, aunque no creo que con esa misma intensidad, pero es también llamar la atención sobre una lectura crítica de cualquier autor que nosotros trabajemos, porque esta vez fue Yaguaribe y el semestre que viene será Alfred Weber, que es lo que nos va a desarrollar el pensamiento analítico, científico, social. Es la capacidad de hacer análisis crítico, porque en otras ocasiones, cuando lo hemos considerado necesario, hemos insistido en que esta obra de Yaguaribe de 2 tomos es muy importante y hay que seguirla trabajando. Es un clásico actual. Ahora, todo clásico puede tener elementos que no acompañen completamente a la verdad. Aunque uno en el contexto uno puede decir, pero 1600 páginas, aproximadamente los 2 tomos. Bueno, algunas partes son criticables, pero la obra total es muy importante y muy útil. Yo simplemente le haré una pregunta a esa afirmación de Yaguaribe. ¿Por qué Yaguaribe no señala, porque está hablando de las crueldades del cristianismo y el islamismo, por qué Yaguaribe no señala los genocidios llevados a cabo por las religiones ateas, inmanentes, políticas, derivadas del marxismo, como el Partido Socialista Italiano de Benito Mussolini o el Partido Nacional Socialista Alemán de Hitler, o los partidos comunistas de la Unión Soviética, de China, de Corea del Norte, de Camboya? Y fíjense con esto. No estoy diciendo que no hayan cometido cosas atroces, por ejemplo, suponiendo que haya sido así el cristianismo y el islam, sino señalo otros que lo han hecho de una manera muy evidente, pero muy evidente y con números más gruesos, con números mayores, con números millonarios además. Entonces, ¿y todo esto es para qué? Para que podamos sopesar, porque ahí está la presencia de otra cosa
que yo creo que aparte de que él mismo durante mucho tiempo fue marxista, él fue uno de los creadores de la teoría de la dependencia de la izquierda, que creó la izquierda hispanoamericana en la década de los 60. Eso, aunque ahora está alejado, bueno, mientras escribía este texto, ya se había alejado, siempre se le quedan algunas cosas que no han superado críticamente, que no superó críticamente en su momento. Y quizás por eso es que se debe inicialmente esa especie de ocultamiento de situaciones muy desagradables en el área que esa persona cultivaba anteriormente. Pero es que también a veces observamos que no hay el dominio teórico suficiente del campo religioso mundial, empezando porque él lo dijo ya en su primer tomo, que él era ateo. Entonces le es difícil comprender que las religiones tienen una visión estereotipada acerca de que, por ejemplo, a veces se afirma, no estoy diciendo que lo afirme él, sino lo afirma la corriente en la cual está inscrito él, digamos, el marxismo y las distintas izquierdas, que es que todas las guerras han sido de religión. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ni siquiera las peores, porque uno de los imperios más grandes que se formó en el mundo antes del siglo XV fue el imperio mongol. Y ellos no estaban expandiendo ninguna religión. Ellos estaban saqueando todo lo que encontraran a su paso. Que por cierto, el que primero empezó a derrotarlo en Europa de manera frontal y decisiva fueron los rusos, fue Rusia. Y eso es un valor que siempre hay que agradecerle a Rusia desde el punto de vista de todos los que estamos en Europa y en América, porque esa es nuestra cultura, la cultura cristiana que vino de allá, la cultura independientemente de que la gente pueda ser atea o cristiana o lo que sea. Pero es que ahí no había ninguna religión por medio y fue uno de los imperios más mortíferos que han habido. Entonces, simplemente con esto lo que queremos es hacer un análisis crítico, no diciendo que todo lo demás de Helio Gabriel no sirve, no, eso sería irracional e injusto, sino simplemente que cuando abundamos podamos sopesar mejor lo que pudieran ser las grandes conclusiones. Hay una otra pregunta. En cuanto a las perspectivas del siglo XXI, Helio Yaguaribe indica dos mundos posibles. Un mundo orwelliano de autoritarismo tecnocrático y un mundo neohelenístico tecnológico. Ahora, ¿cómo estos dos modelos se pueden relacionar con el devenir o desarrollo de las civilizaciones para este siglo? ¿O estos modelos serían ficciones incapaces de implantarse en la actualidad? Yo creo, y aquí hay que recordar que este libro fue publicado en el año 99 o en el año 2000 o 2001, por lo tanto, ya hace 25 años. Y en 25 años han cambiado muchas cosas. Entre otras cosas, apareció Facebook, apareció Twitter, aparecieron las redes que no existían con ese nivel antes. Y ya eso es un cambio. Para ese momento se perfilaban esos dos modelos. Un modelo orwelliano de autoritarismo tecnocrático. Fíjense que eso pudiéramos decir, para aquel momento pensarlo, que pudiera ser el de China. En China, evidentemente, una sociedad totalitaria. El modelo orwelliano es totalitario. Y para aquel tiempo, pudiéramos decir que el mundo neohelenístico tecnológico sería Occidente. Pero, por una parte, las cosas cambiaron porque hay una especie de híbrido que ha acercado esos dos modelos. No los ha fusionado, pero sí los ha acercado
y coinciden y en algunos casos comparten políticas juntas, digamos China y la Unión Europea, para ponerles nombre y apellido. Y es que cuando del lado occidental se crea la cultura de la cancelación es una especie de familia, mínimo del aire de familia, que tiene en China hoy en día el crédito social. Imagínense que el crédito social, que está amparado con todos los recursos tecnológicos, y por eso es que en China es uno de los sitios donde primero se desarrolla la tecnología 5G. ¿Por qué? Porque la tecnología 3G, por ejemplo, para comunicarse entre celulares, dependía, en el caso de América, de que habían 2 grandes antenas o 3 antenas en los Estados Unidos y de ahí se comunicaba el resto por lo menos de América. Pero la tecnología 5G es que tú puedes hacer torres pequeñas, digamos, casi como que una torre para comunicarte, una torre de comunicación, cada 6 cuadras, como la tienen en China. Lo cual te permite, si tú tienes una torre cada 6 cuadras, que todo lo que esté alrededor pueda estar digitalizado y pueda además obligatoriamente pertenecer a la red. Como hacen en China, por ejemplo, en China cuando te venden un teléfono, te lo venden con un chip para saber en cada momento dónde estás. Y tienes prohibido apagarlo, porque si lo apagas, ya consideran que estás haciendo un delito y van y te buscan. O sea que a donde tú te muevas, en cualquier parte, saben exactamente dónde estás. No puedes anularlo. Entonces ahí hay un control. Pero además puede ser control con el crédito social. Eso implica que si tú un día te vas en carro, te comiste la luz, suponiendo. Entonces, en Estados Unidos, quizás en Canadá y creo que también en Ecuador, si mal no recuerdo, si tú cometes una infracción de tránsito, te quitan 2 puntos o 1 punto de tu carnet de conducir, que significa que a los 10 puntos ya te dejan sin conducir 3 años, 4 años, o sea, te sancionan por eso. Bueno, pero además, en el caso de China, además de haber ese tipo de sanciones, si tú en algún momento protestaste contra el gobierno, estás anotado. Es una especialista tascón, pero digitalizada. Entonces te van anotando y te van restando crédito. ¿Qué significa eso? Que si tú después tú quieres viajar, digamos, de Pekín o Beijing a Cantón, que es un sitio donde tú no puedes ir a pie, son grandes extensiones. Sería bueno, si tú quieres y puedes, ir en avión. Pero cuando tú vas a comprar tu boleto de avión, te dice un momentico, a usted para poder tener este boleto de avión, usted no puede tener 3 puntos menos en su crédito social. De 3 puntos que te han puesto por cualquiera de estas cosas. Entonces usted no tiene derecho a comprar este pasaje ahorita, sino cuando se le quiten esos puntos, suponiendo que pueda hacerlo. Ya no puedes irte en avión. Y así te tienen súper controlado. Eso es un control parecido a lo que quieren hacer con la eliminación del dinero en efectivo en el caso de la proposición de la Unión Europea, que entonces si tú no tienes dinero en efectivo, tú tienes que usar siempre alguna tarjeta para mover el dinero electrónico. Y si tú, ante las autoridades de ese estado, eres una persona que, digamos, tiene crédito social bajo porque el gobierno te ubicó así, porque no eres políticamente correcto, entonces no tienes acceso a eso. No tienes acceso a tu dinero, como hicieron en Canadá, porque no es una teoría. En Canadá, durante la pandemia, los camioneros que tenían que pasar de Canadá a Estados Unidos, etcétera, ellos hicieron una protesta para que por lo menos le dieran algunas ventajas entre pase para acá y pase para allá. O sea, ventajas que le facilitara que ellos no tuvieran que hacer tanta cola. Como no le dieron eso, ellos se lanzaron en huelga. Y bueno, las personas, el gobierno llegó, ya sabía los nombres de los camioneros y agarró y le mandó un mensaje a los bancos y le prohibieron
a esos camioneros acceder a sus cuentas de dinero. Y como no pueden tener efectivo, ¿cómo quedar? Eso es un control. Por eso es que digo que esta visión no es fantasiosa, lamentablemente. No es una ficción. Hoy en día está muy vinculada, las dos, aunque con matices, pero están vinculadas. Porque ¿de qué tratan esas visiones? De control, de controlar a la mayoría, de quitarle el poder de decisión a la mayoría, de eliminar los espacios democráticos de las distintas sociedades. Eso es la cultura de la cancelación, eso es lo políticamente correcto, que lo comparten con China. Y por eso, por lo menos en esa situación de la necesidad y la búsqueda del control de las poblaciones, hay una concordancia total en donde prácticamente casi que es un mismo modelo, lo que para el 2000 aparecía como dos tendencias distintas. Yo creo que esas tendencias están ahorita vigentes, con muchísimo poder. Y quizás lo que viene surgiendo es otro proceso. El proceso es que por lo menos ya haya un arreglo entre las cuatro civilizaciones más grandes, de tal manera que ninguna sea hegemónica totalmente sobre las demás. Eso es una posibilidad. Pero eso no descarta que puedan compartir por naturaleza, sobre todo tres de esas civilizaciones, el gusto por la autocracia y por el totalitarismo. Porque, por ejemplo, dentro de esas cuatro civilizaciones está China, está Rusia, que no tienen ningún interés especial por crear un régimen democrático. No lo tienen. Y en el caso de las otras dos, que sería Occidente y la India, bueno, en el caso de Occidente hay una lucha muy grande entre dos grandes posiciones, de las cuales una es absolutamente buscan reducir los derechos de las personas, los derechos incluso económicos, porque te pueden expropiar cuando la gente quiere, pero también puede haber los derechos cuando a ti te reducen a lo que está llamando la ONU con el proyecto 2030, el salario mínimo universal. Es decir, que tú tengas un salario para que medio sobrevivas y no mucho. Pues recordemos que en Venezuela el salario mínimo son 30 centavos de dólar al mes. Nadie sobrevive con eso. Entonces, en algunos casos, algunas personas podrán sobrevivir con ese salario mínimo, pero nunca con capacidad de acumular para tú tomar decisiones de dónde quieres vivir, qué quieres comprar, qué quieres comer, etcétera. Eso estaría excluido. Entonces, en ese sentido, y en el caso de la cuarta civilización, que sería la India, ellos funcionan por castas. Ahí el concepto de democracia es una democracia de castas, muy limitada, absolutamente limitada. Entonces, lamentablemente, esta visión no es fantasiosa. Preguntan, ¿no será el análisis comparativo de Helio Yaguaribe sobre la civilización en la página 676, allí donde contrapone la importancia de la religión en la historia con las tesis de Marx sobre las fuerzas productivas y los medios de producción que, según Marx, constituyen la infraestructura de las sociedades y de la civilización, no son propiamente términos de comparación por ser una de carácter espiritual, de fe, y la otra de realización de orden físico, tangible, palpable, corpóreo. Fíjense aquí. Aquí la pregunta, lo grueso de la pregunta, es que si puede existir alguna estructura o elemento
sociocultural, algún dispositivo sociocultural que pueda, o algún dispositivo social que pueda ser considerado que es la infraestructura sobre la cual se erige toda la sociedad. Yaguaribe hace una afirmación con la cual estoy plenamente de acuerdo, y es que no existe nada que en la sociedad pueda llamarse infraestructura. No existe, eso no existe. La sociedad es un cuerpo con muchas estructuras, con otros tipos de dispositivos en movimiento permanente que han dado combinaciones distintas a lo largo de los milenios. No hay infraestructura. Por eso escribí, para explicarlo mejor teóricamente, hay un elemento teórico muy importante que señala Yaguaribe. Ningún elemento de la sociedad es infraestructural, científicamente hablando. Esa afirmación de pensar marxista acerca de que lo económico es infraestructural pertenece a la historia de las ideas, igual que seguir pensando en la física newtoniana en el siglo XX, luego de la teoría de la relatividad de Einstein, o pensar en la certeza de la teoría que afirma que la Tierra es plana. Es decir, está ya demostrado, y comparto eso con Yaguaribe, que no hay infraestructura. No hay algo que pueda decir que sobre eso se edifica la sociedad, ¿no? Incluso tomando, hay un concepto vital que nos viene de la antropología, de quien fue sobrino de Durkheim, que era Marcel Mauss, o Marcel Mauss. Es M-A-U-S-S. Pronúncienlo como ustedes quieran, pero es francés. Este Marcel Mauss creó un concepto vital hoy en la teoría social. Es el hecho social total. No existen hechos compartimentados en la sociedad. Si no hay un hecho económico, un hecho político, un hecho cultural, no. Existe el hecho social y uno lo puede analizar desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico o político o parenteco, etcétera. Pero hay un hecho social total. Por lo tanto, ahí no cabe ninguna idea de infraestructura ni de superestructura, no. Eso es parte de la historia del siglo XIX. No estará equivocado Yaguaribe al colocar el cristianismo y el islam en una misma enseñanza o criterios de fe. Sabemos que el judaísmo sí propone la misericordia como la esencia de Dios que el islam y el cristianismo asumieron. Pero no podemos comparar el islam con el cristianismo porque el primero se quedó en la sublimidad del allá, mientras el cristianismo aterrizó en el ser humano, en Jesús hecho hombre. Completamente de acuerdo. Cierto. Está equivocado Yaguaribe al comparar el cristianismo con el islam. Demuestra una crasa ignorancia acerca del campo religioso mundial. Eso es cierto. Digamos, para un análisis muy periodístico, se puede decir, bueno, porque el judaísmo, el cristianismo y el islam son parecidos porque provienen del tronco de Abraham. Eso es una visión, un tip. Pero para un análisis y para estar en las conclusiones
de una obra tan grande, eso lo único que demuestra es que no tiene ninguna idea intelectual densa, ni siquiera medianamente densa, del campo religioso mundial. Está equivocado por muchísimas cosas que, por supuesto, pudiéramos tener, si tuviéramos más tiempo, podríamos dar mucho más detalle. La afirmación de Yaguaribe, que coloca el desarrollo de las civilizaciones en el equilibrio entre empirismo y espiritualismo. Antes de continuar, hago una pequeña observación a esta afirmación. Yaguaribe describe sociedades cuya tendencia predominante o es el empirismo o es el espiritualismo. Entendamos que utiliza tipos ideales para ilustrar su exposición. Es decir, cuando Yaguaribe coloca esos dos extremos, sabe que hay muchas variedades, simplemente los presenta como tipos ideales que pueden ser útiles. Pero luego en la pregunta hay otra parte que la leo a continuación. No se puede aceptar, eso es el equilibrio entre empirismo y espiritualismo. Es decir, que no se puede aceptar que las civilizaciones buscan un equilibrio entre empirismo y espiritualismo, que eso no se puede aceptar porque la praxis histórica indica que los extremos entre nihilismo e hipermodernización o avances acelerados constituyen las energías o fuerzas que permiten el oleaje o resiliencia necesaria para el recrear la vida en su totalidad. Fíjense que aquí en la pregunta que realizan hay una afirmación acerca de la importancia del nihilismo y la hipermodernización para el desarrollo de la vida en su totalidad, de la vida social. Yo tengo una opinión un poco alejada de esa. Digo, la mayoría de las grandes civilizaciones alcanzaron su máximo desarrollo de modernización sin haber incurrido en nihilismo e hipermodernización. Entendido el hiper como una modernización que violenta los ritmos sociales de su asimilación. Por el contrario, su decadencia civilizacional, comienza con el nihilismo y la hipermodernización. Es decir, una proposición totalmente contraria a la afirmación hecha en la pregunta. Si el papel del nihilismo y la hipermodernización es algo negativo para la civilización. Entonces, eso es algo, por supuesto, discutible, pero que yo creo que históricamente Yaguaribe puede y aporta elementos para sostener eso. Que lo haya llamado como equilibrio entre lo que señalaba al principio, entre empirismo y espiritualismo. Ese es el nombre que él consiguió mejor para nombrar esto. En tal caso, lo que sí pienso
es en la capacidad destructiva del nihilismo y la hipermodernización. Porque, por ejemplo, simplemente con un ejemplo, ¿a qué nos conduce el nihilismo moral? Que se expresa en que todo vale. ¿A dónde nos conduce? Pensemos a dónde nos conduce. ¿A dónde nos conduce la hipermodernización? Y fíjense cómo defino el problema de la hipermodernización. ¿A qué llamo? Una hipermodernización es una modernización que violenta los ritmos sociales de su asimilación. Porque aquí hay que llamar la atención acerca de, a veces, un espejismo en el análisis o en la sensación del común de las personas. Es que, por ejemplo, sobre todo los de ciencias naturales, ellos dicen hoy en día, por ejemplo, con la física cuántica, y mira, estas computadoras que uno tiene ahorita para manejarla, eso pronto van a estar caducas, porque se va a crear la computadora cuántica. Y ahí entonces vendrán millones y millones y millones, excelentes cosas, pero millones y millones de información que van a dejar caduca la computadora que uno utiliza. Entonces, bueno, ellos están felices hasta que tú le preguntas, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuándo se va a hacer la primera computadora cuántica? Ah, entonces cuando te dicen cuándo se va a hacer, es que empieza a ver los detalles. Como dicen, el diablo está en los detalles. No, por una computadora cuántica, tú necesitas una cantidad de energía tan grande para hacer una, que bueno, prácticamente dejaría sin electricidad una ciudad, por ejemplo, para ponerla a funcionar. Y además que tiene que ser con un clima de muchísimo frío, etcétera. Por eso es que no se ha hecho, porque confunden la teoría con la realidad, porque en la teoría se imaginan una cosa y enseguida, sin mediar palabras, sin mediar tiempo ni nada, ya están hablando de la aplicación en la sociedad. No, eso es no comprender cómo funciona la sociedad. Es como, por ejemplo, para hablar de algo más pequeño, pero con impacto también actual, los carros eléctricos. Los carros eléctricos van a ser la solución ante la contaminación, porque no van a tener el combustible fósil. Ajá. Eso prácticamente te decía casi que bota tu carro rapidito y cómprate uno eléctrico. Ah, pero cuando se ve que de dónde vas a sacar la energía eléctrica para los carros eléctricos, la vas a sacar de la electricidad. ¿Y con qué se hace la electricidad todavía en muchos países? Con carbón y con gasolina. Porque la electricidad que te va a funcionar, por ejemplo, con las pantallas solares, entonces después resulta que hay todo un costo de las pantallas solares y una industria detrás de eso que te va creando y te va aumentando el costo de todo, hasta llegar hoy en día en que ya eso dejó de ser una especie de tendencia. Ah, si la gente compró su carro eléctrico, ahora que vea dónde lo enchufa, porque cuántas centrales eléctricas hay en los estacionamientos, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta conectarse? Etcétera. Es decir, hay algo muy cauto que se dice en la sociología, que es los ritmos sociales de asimilación de las nuevas tecnologías. Si no lo tienes, es claro. Entonces, tus afirmaciones, cualquier afirmación que se haga al respecto, puede ser fútil, puede ser, y puede ser sin ningún tipo de asidero. Porque, por ejemplo, los que pregonaban que el disco de pasta negra iba a desaparecer porque después se mejoró con los CD, etcétera, etcétera, hoy se asombran al ver que ahora hay menos fábricas de discos
de pasta, pero hay muchas que están en Miami. Son básicas para los DJ y cuestan carísimo esos discos. Y se está retornando al sonido analógico por sobre el sonido digital. Al igual como en Suecia se están retirando las computadoras de las aulas para tener pizarrón y tiza. Y esto está pasando en países desarrollados. Porque la gente se deja llevar por algunos entusiastas carentes de comprensión de lo social o simplemente comerciante de un momento para vender un producto y que después se desentienden de las consecuencias de ese producto. Pregunta. ¿Es la cristalización un proceso inevitable o una falla de diseño? La respuesta es las dos posibilidades. Paso a la siguiente pregunta de este mismo texto para poder desarrollarla. Al leer a Yaguaribe, surge la duda de si existe alguna civilización que haya logrado mantener la creatividad mística sin que ésta se convierta en una estructura rígida de poder. ¿No será que la propia naturaleza de la transmisión del conocimiento, como en la tradición de la Cábala, exige esa cristalización para no perderse? Ya todos sabemos a qué está refiriéndose Yaguaribe con el término cristalización. Vamos a abordar un poquito más en la respuesta. Si usamos el criterio de tiempo de duración, podríamos afirmar que toda civilización que supere los 500 años ha dado señales de que su creatividad mística no se ha convertido en una estructura rígida de poder, a pesar de estar cristalizada. No debemos confundir, como plantea Yaguaribe, no debemos confundir cristalización con rigidez. La cristalización puede ser entendida como el momento en que las diferentes religiones logran estructurar una lógica incontrovertible para explicarse a sí mismas. La rigidez comienza cuando esa lógica deja de ser incontrovertible y se expresa en un estancamiento de su teología. Y esto es clave, porque las religiones crean una propia ciencia que la estudia y la ayuda a desarrollarse, que es la teología. El cristianismo tiene 2000 años. En 2000 años pasó de un pequeño grupo que se reunía en Jerusalén y después se fue esparciendo por el mundo a ser hoy una religión de 1/3 de la humanidad. Es decir, de cada 3 personas en el mundo, una es cristiana. Imagínense lo que ha significado ese aumento en 2000 años. Un aumento que nunca lo llegó a tener ninguna otra religión anteriormente. Ni porcentual ni numéricamente, por supuesto. ¿Y eso por qué? Fíjense todo la historia del cristianismo hasta 1150, hasta 1050 era un solo cristianismo. Después se separa la Iglesia de Oriente. Luego en 1500 algo se crea otro tipo de cristianismo. Y todo eso
lleva a que, bueno, un tercio de la humanidad es cristiana. Es decir, que la teología permite, si está bien desarrollada, acompañar el crecimiento de la iglesia y de las iglesias y de las religiones, porque la cristalización es cuando llega a haber un núcleo básico de cada religión, que podemos llamar, más conocido el término, un conjunto de dogmas, que esos dogmas no solamente se aceptan, sino que se actualizan permanentemente, mientras la teología propicie la actualización de la explicación de los dogmas de una religión. Esa religión estará cristalizada, pero no será rígida y seguirá abierta al cambio y al crecimiento. Eso es, y por eso no hay que confundir cristalización con rigidez. Y por eso también, aunque se ve para otra área de los trabajos, que una religión que no tenga desarrollado su teología es una religión que todavía no tiene un núcleo lo suficientemente sólido como para seguir existiendo durante mucho tiempo, porque simplemente tenderá a disolverse, a subsumirse en otras religiones, a desaparecer finalmente, si no logra crear ese núcleo. Ahora, si crea ese núcleo, pero tiene una teología que lo dinamice, no hay problema, no se va a convertir en algo rígido, como lo plantea directamente Yaguaribe. Subestima el autor la capacidad de resistencia de lo local frente a lo global. Yaguaribe parece sugerir que el sincretismo es una señal de agotamiento. Sin embargo, en el contexto de la posmodernidad, ¿no podría ser el sincretismo una forma de revitalización que permite a conocimientos antiguos, como el misticismo, sobrevivir en nuevos mercados? Bueno, fíjense aquí. A mí me motivó mucho esta pregunta porque esa afirmación que el autor aquí de la pregunta cita a Yaguaribe, de que el sincretismo es siempre una señal de agotamiento, es una manera no profesional de manejar el concepto de sincretismo, sino que más bien es lo que en términos propiamente aristotélicos diríamos que es una opinión, no una afirmación científica. Yo traje un esquema, no lo voy a leer todo posible, porque yo en el 2008, di una conferencia sobre el sincretismo religioso. Y bueno, voy a hablar algunas de estas cosas simplemente para ilustrar la complejidad del concepto de sincretismo. Y voy a leerlo resumidamente para que ustedes mismos se hagan un juicio de esa afirmación que hace Yaguaribe, del que el sincretismo es siempre una señal de agotamiento. Yo voy a decir algunas cosas sobre el concepto de sincretismo y ustedes mismos llegarán a sus propias conclusiones. El concepto de sincretismo primero viene originado por los griegos. El sincretismo es como una alianza a la manera de los cretenses. Es decir, los griegos, que eran descendientes de los cretenses,
se unían, por ejemplo, para defenderse contra Persia. Se unían varias ciudades-estado griegas momentáneamente para luchar contra Persia y luego se disolvían. Esta es una definición original de sincretismo, pero luego el sincretismo pasa a ser sinónimo de mezcla. Sinónimo de mezcla, y a eso es que se refiere que es siempre una señal de agotamiento, según Yaguarí. Bueno, aquí lo que hay que ver es que el sincretismo y la mezcla son sinónimos, pueden entenderse como sinónimos. Y cuando alguien tiene alergia al sincretismo y a la mezcla, es por pensar que existe lo puro. Porque si no existe la mezcla, ¿qué existe lo puro? Porque si lo leemos así, el sincretismo significa mezcla, y decimos que la mezcla es siempre una señal de agotamiento, es porque se piensa que si la mezcla es señal de agotamiento, es porque se piensa que hay algo puro o que una civilización es pura. ¿Cómo hablar de pureza en la religión? En la religión hay una mezcla permanente, pero permanente. Incluso si uno ve las religiones del Medio Oriente, uno puede después rastrear la parte de la influencia de las religiones mesopotámicas sobre Israel y su religión. Y luego cómo traspasan al cristianismo. Claro, después se van dando cambios, pero hay cosas que pueden rastrearse, o sea, que no son, que son mezclas. Lo que pasa es que son mezclas no negativas, ni son mezclas deformes, son mezclas porque se han tomado elementos de otros. Además, el castellano que hablamos es una mezcla de idiomas, de pedazos de idioma que se fueron tomando con un núcleo del latín, pero después se van incorporando cosas, se van incorporando palabras de otros orígenes, empezando por los griegos, etcétera. O sea, la mezcla es importante. La mezcla no puede ser signo de, digamos, decadencia, a menos que la mezcla apunte no a fortalecer el núcleo de sentido de esa sociedad, sino que sea una mezcla que apunte a eliminar ese núcleo de sentido. Porque igualito que en la raza no podemos hablar de pureza, sino de mezcla. Y hay también el genoma humano es producto de una mezcla. ¿Cómo hablar de pureza? Es decir, ¿cómo no hablar de sincretismo? En cuanto a que las culturas y civilizaciones, conociendo que se han intercambiado por procesos difusionistas o que también han tenido invención espontánea, ¿cómo no hablar de mezcla y de sincretismo en las distintas culturas y civilizaciones muy fuertes? Además, en su propia historia, que nosotros hemos visto cómo se da una secuencia, la relación que hubo entre los cretenses y luego los griegos peninsulares, o la diferencia o la mezcla que hubo entre la irradiación de la cultura y de la civilización egipcia sobre la cultura cretense, que después se va en su periodo después minoico, también después llegará a la Grecia continental y se formará otra cosa. Y luego la Grecia, cuando sea conquistada por Roma, ahí se dará otra mezcla. Y Roma, con el sincretismo en parte que va a realizar con la cultura griega, disminuyó su valor. No, se potenció. Entonces, la mezcla que él llama, en este caso, el sincretismo, yo quisiera señalar que cómo hablar de pureza en cuanto a paradigmas, si ya sabemos el papel de la reabsorción en Hegel, la fagocitación en Kuhn, la recolección de los elementos conceptuales de un paradigma en otro, según Thomas Kuhn. Todo eso es mezcla, todo eso es sincretismo. Ahora, imagínense un sincretismo entendido de esa manera. Ahora, también hay sincretismo como eclecticismo filosófico, que ahí sí pudiéramos estar de acuerdo de que es negativo, porque el eclecticismo es una mezcla negativa, porque el eclecticismo
no te lleva a la formulación de una nueva teoría, sino a una implantación no adecuada. Entonces, ahí tú pudieras decir que en esos casos el sincretismo es malo. También es malo cuando el sincretismo como concordismo religioso. Es decir, que tiene que concordar. Es como la gente, por ejemplo, en lo religioso que dice, porque el concepto de misericordia en el cristianismo es igual al concepto de misericordia en el budismo. Eso es concordismo, porque son absolutamente diferentes. Ahí también hay un sincretismo malo, pero fíjense que también hay un sincretismo bueno en el sentido que dan origen a otras cosas. Incluso más teóricamente, un famoso teólogo, Leonardo Boff, nos va a hablar de 6 tipos de sincretismo religioso. Lo voy a leer, son muy cortico. Sincretismo como refundición. Se da cuando una religión se abre a diferentes expresiones religiosas, reinterpretándolas y refundiéndolas desde los criterios de su propia identidad. La Biblia, por ejemplo, fue asimilando a través de los años influencias culturales propias y ajenas desde su propia identidad monoteísta y cristiana. El sincretismo como traducción, una segunda forma. Se trata de una simple traducción de lo que para la religión es propio. Por ejemplo, en categorías distintas, en categorías culturales distintas a la suya, pero sin asimilación de lo ajeno. Por ejemplo, un catecismo de la Iglesia Católica traducido al pemón. Es un sincretismo como traducción. Tercero, sincretismo como acomodación. Tiene lugar cuando la religión de los dominados se adapta a la religión de los dominadores, ya sea como una estrategia de supervivencia o como modo de resistencia. Así ocurrió con la santería cubana, que está presente en Venezuela, con un matiz propio. Es decir, eso pudiera ser un sincretismo como acomodación. Sincretismo como agregación. La señora que frecuenta la misa dominical y que cuando va a salir de su casa consulta no el pronóstico del tiempo, sino su horóscopo personal, lleva un amuleto preparado debajo del vestido, de cuando en cuando se hace fumar el tabaco, va al nuevo circo cuando viene un famoso predicador del Brasil, celebra solemnemente el espíritu de Navidad los 21 de diciembre y quedó ronca el mes pasado de tanto gritar en una parcela de la Carlota, bendición, su santidad, se refiere a la llegada del Papa Juan Pablo II. Lo que aquí se da es una mera agregación de elementos sin interacción mutua, unidos tan solo por la experiencia del creyente. En tales casos, como es obvio, el sincretismo muestra su aspecto peyorativo de indefinición de identidad. Esto es, por ejemplo, un sincretismo malo, un sincretismo que hay que criticar porque no conduce al crecimiento de la sociedad. El sincretismo como mezcla superficial. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el Panteón Romano, en el que en un mismo templo están mezclados dioses y diosas de Asia, de Egipto, de Siria, de Persia, en definitiva, de todos los pueblos vencidos, junto a los dioses romanos. No se ofrece una sistematización capaz de satisfacer las necesidades religiosas. En este sentido, sincretismo es sinónimo de dilución y confusionismo. Todo esto son, entre comillas, digamos, son tomados directos de Leonardo Boff. Como pueden ver, aquí hay elementos positivos y hay elementos negativos dentro del sincretismo. El sincretismo no es una sola experiencia, ni es una sola manera. Sobre todo cuando el sincretismo se vincula, como tiene que vincularse, al concepto de mezcla. Entonces, ahí no podemos decir que la mezcla de las civilizaciones de por sí es negativa. Hay que ver a qué tipo de mezcla. Hay que revisar en cada caso cuándo pueden ser positivas para esa civilización y cuándo pueden ser negativas. Por eso es que pienso
que esa frase de Yaguaribe de asimilar el sincretismo como algo negativo, creo que hay que matizarlo mucho, hay que matizarlo. Otra pregunta que hacía el mismo informe: ¿puede el sentido de lo sagrado sobrevivir a su funcionalización económica? Sí, como dice el autor, lo místico termina siendo un recurso de estabilidad. ¿En qué punto deja de ser una búsqueda espiritual para convertirse en un simple producto de consumo? Esta es una duda central sobre la pérdida de la esencia frente a la utilidad social. Cuando una religión se somete al dominio de algunas de las estructuras de lo social, economía, política, cultura, amistad, edad, etnia, género, lengua, parentesco y vecindad, pierde su capacidad de ejercer efectivamente su condición religiosa, es decir, de religar todo lo existente. Pues, ¿cómo puede religarse todo lo existente si ya te has sometido a la unidimensionalidad de una sola estructura, como son los casos del Islam sometido a la política, o el gnosticismo siendo vasallo de las estructuras del saber para formular su soteriología, o el del neoevangelismo y numerosas sectas religiosas sometidas al afán de la riqueza? Es evidente que ahí la religión ha dejado de tener sentido. Se ha plegado a otras cosas. ¿A través de qué mecanismos Helio Yaguaribe fundamenta la necesidad de una coordinación mundial racional como único mecanismo capaz de neutralizar la entropía civilizatoria y el riesgo de una aniquilación termonuclear o ecológica? Yaguaribe fue claro en eso, y para él era lo real, quizás, desde el punto de vista lógico. Él planteaba realizar esa coordinación a través de los organismos internacionales, en primer lugar de la ONU y de todo su sistema de organismos internacionales. Ese era su planteamiento. Parece lógico, pero hoy en día no es histórico, porque la ONU, desde el momento que dejó de ser un organismo para que sirviera de ágora para el mundo, se convirtió en un organismo con una política propia para imponérsela al mundo, que fue lo que se llama, todavía se llama, el diseño de la Agenda 2030. Y eso ha hecho que muchos países hoy en día no se sientan representados en la ONU, y que más bien, a través de lo que hoy se llama el acuerdo entre las cuatro grandes civilizaciones, ya ellos pasan a ser el organismo de coordinación del mundo, o por lo menos lo están intentando. La ONU perdió, y sobre todo con la pandemia, el papel de la OMS ha sido
sumamente criticado por la vinculación que mantuvo todo el tiempo con el gobierno de China. Y es visto por muchos países como simplemente una persona, una institución al servicio de la política china. Y cuando algún país piensa que un organismo está a favor de otro, permanentemente pierde coherencia política esa institución, o por lo menos disminuye su consenso político, como sucede hoy en día. Pero eso era lo que planteaba Yaguaribe, que para tener una política mundial había que coordinarse a través de los organismos internacionales. ¿Hasta qué punto el autor condiciona la viabilidad de la sociedad global a la capacidad de Occidente para trascender su egocentrismo cultural, integrando una pluralidad axiológica que reconozca la alteridad de las civilizaciones no occidentales como fundamento de un nuevo orden sistémico? Primero, una afirmación. Todas las civilizaciones actuantes, todas, en los periodos de globalización comenzado ese periodo a partir de 1492, con el descubrimiento de América por parte de España, todas las civilizaciones existentes de 1492 para acá y para atrás también, pero hablar de las más nuestras, son egocéntricas. No hay una civilización que no sea egocéntrica, en el sentido que lo dice Yaguaribe, o que lo dibuja. Todas las civilizaciones se creen el centro de la razón. Todas, todas. Decir que solo Occidente, no entiendo, porque todas funcionan así. Ahora, eso que iban a la pluralidad axiológica, etcétera, se está dando en la práctica de una manera no prevista por Yaguaribe, por ejemplo, pero que sí fue prevista, a grosso modo, por Samuel Huntington, un politólogo americano que fue quien planteó la guerra, la lucha de las civilizaciones, que es algo que veremos no el semestre que viene, sino el otro, y él sí lo previó claramente, que iba a ser un acuerdo entre las civilizaciones. Hoy, ¿qué es lo que se busca? Están buscando entre ellos que China, Estados Unidos, la India y Rusia respete cada una a las otras tres, de que no se meta con las otras tres. Entonces, bueno, que respete, ahí a ellos les respetará su visión axiológica, su visión futurológica, etcétera, pero entre ellas cuatro, y entre ellas cuatro. O sea, eso no va a ser que entonces le vamos a reconocer los derechos a todo el mundo, que ellos le van a reconocer los derechos a existir a todo el mundo. Eso no está planteado en ese equilibrio. En ese equilibrio no está planteado. Lo que está planteado es cada civilización se concentra en su área y trata de desarrollar, digamos, toda la fuerza que pueda dentro de su área. Es otro orden mundial lo que se está gestando. Otro, distinto al que teníamos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. ¿Cómo constituye el corpus de un estudio crítico de la historia un paradigma metodológico para futuras investigaciones que busquen transitar de la historia descriptiva hacia una ciencia de la previsión civilizatoria basada en la autorregulabilidad de los sistemas sociales?
Muy interesante pregunta. Creemos que el corpus de un estudio crítico de la historia es una condición necesaria, pero no suficiente para crear una comprensión ajustada a la actual situación de luchas civilizacionales. Hay que revisar otros paradigmas. Nosotros nos proponemos en el desarrollo de esta línea docente sobre sociología de las civilizaciones discutir el clásico de Alfred Weber, la visión desde la politología de los Estados Unidos con Huntington, la visión del teórico de Putin, Dagin, y luego a continuación continuaríamos con la visión de una civilización hispánica a la cual sin ninguna duda nosotros pertenecemos. Aún no he encontrado libros condensados sobre las proposiciones hindú, china e islámica. Cuando los encuentre y lea, los incluiré en semestres sucesivos. De todas formas, ojalá pudiésemos abrir, como lo tuvimos hasta el 2008, un día fijo para discutir acerca de la civilización hispánica, especialmente su componente iberoamericano, bien sea nacional o internacional, como es el caso de los hispanos en los Estados Unidos, además dando una visión también interétnica entre los criollos, los llamados blancos, los grupos indígenas, los afroamericanos negros, etc. ¿Qué debe hacer el hombre actual ante la personalidad de desechable que viene formándole la sociedad de masas tecnológica e intransitiva? Es una pregunta profunda que apunta a que nosotros debemos preguntarnos acerca de qué es lo que define en profundidad y lo que debe definir en profundidad a las culturas, a las civilizaciones y a los seres humanos. Voy a responder desde mi óptica. Para combatir esa personalidad de ser el hombre desechable, que también en otras ocasiones se habla como la cultura del descarte, decía el Papa Francisco, es recuperar la radicalidad del concepto de ser humano planteado por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como imagen y semejanza de Dios y reivindicar lo que humanamente significa la encarnación de Cristo. Fíjense que estamos hablando de una respuesta teológica, podrán decir algunos y con razón. Y es porque cuando más se trabaja la política, la geopolítica internacional, más se llega a la conclusión, como lo vienen planteando autores importantes, es que la lucha política es una lucha teológica. Las luchas políticas siempre han sido luchas teológicas, no luchas religiosas, que es otro tipo de cosas, sino que siempre hay una concepción teológica. El marxismo y el comunismo tenían una concepción religiosa de la vida y tenían una visión teológica por consiguiente. Entonces, es importante porque cuando alguien plantea la cultura del desecho, de que el ser humano es alguien desechable, desde mi radicalidad cristiana tengo que combatirlo. Estoy en desacuerdo. Porque si yo pienso, porque mi religión me lo permite, pensar en esta afirmación que la hago mía, de que somos imagen y semejanza de Dios, entonces, bueno, no hay ningún ser humano descartable. No hay ningún ser humano subsumible en el concepto masa. No.
todo ser humano es digno por su naturaleza, por su sustancia. Tenemos que tener los valores fijos y los criterios fijos. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Es decir, somos, como lo digo yo en mi caso, si somos imagen y semejanza de Dios, no podemos ser desechables. Esta es una de las razones por las cuales surgió una filosofía propiamente cristiana que decía que esa filosofía, la filosofía personal, de que somos personas antes que colectivo, y es una diferencia radical con el marxismo, que habla siempre del sujeto social, no de la persona, porque la persona es insustituible. Y eso es lo que permite que después uno pueda crear, como se crearon desde el cristianismo, los valores humanos universales, que no lo han aceptado numerosos países. Por ejemplo, los países islámicos, la mayoría, no han firmado la Convención de los Derechos Humanos en la ONU, porque su idea de derechos humanos es otra. No existe una idea universal. Eso es creado por el cristianismo y que pudo ser asimilado sin problema por el budismo, por ejemplo, pero no por el Islam, por ejemplo. Entonces, aquí uno tiene que fijar cuáles son sus valores. A mi modo de ver, es mi proposición. Y hay que ver lo que pudiéramos discutir, si tuviésemos un poco más de tiempo, lo que significa la encarnación de Cristo. Porque fíjense que cualquiera que sepa sobre religiones griegas pudiera decir, bueno, pero es que la encarnación de Cristo, es decir, del Dios Hijo, es como si hubiese encarnado Zeus. Y resulta que, bueno, a grosso modo es una importancia grande, pero no es igual, porque son dos religiones distintas, pero en esas dos religiones distintas, Cristo es la propia encarnación de Dios y encarna en un ser humano. Eso quiere decir que el ser humano es importantísimo, porque si Dios pudo encarnar en un ser humano llamado Jesús, quiere decir que el hombre, el ser humano, es algo absolutamente, absolutamente digno. Y por eso es que debemos tener una oposición radical a todo tipo de esclavitud, a todo tipo de enajenación, a todo tipo de discriminación, a todo tipo de pensar que puede haber un ser humano descartable. Eso es la radicalidad que se suma. ¿En qué beneficia a la población los modelos orwellianos y el neohelenista tecnológico si ambos conforman la sociedad consumista intransitiva y esta no es sustentable, no es autosustentable? El orwelliano es el totalitarismo puro y duro, como el caso de China, comunista, neocomunista e iranio. El neohelenista apunta a una cosificación de las relaciones sociales y a una marginación creciente de los sectores de menores ingresos que ni siquiera podrán acceder a un consumo mínimo de bienes, incluyendo los necesarios para sus necesidades humanas mínimas. Es posible que esté en proceso la paz universalis, caracterizada por un orden mundial multipolar. Será un orden mundial multipolar civilizacional, un pacto entre las cuatro civilizaciones más poderosas, muy alejado de un orden mundial democrático. El texto cuestiona si la actual sociedad de masas tecnológica y consumista será capaz de incorporar nuevos valores humanistas sin el soporte de la religión. En un mundo globalizado, cada vez más agnóstico y polarizado, ¿qué sistema de creencia o ética laica podría llenar ese vacío para evitar que la técnica termine deshumanizando por completo las relaciones sociales? No pueden darse valores humanistas de duración permanente
sin el concurso de las religiones tradicionales, grandes y pequeñas, desde las cuales podría surgir una verdadera moral ecológica. La ética laica se fundó inicialmente como una expresión de la razón, pero a partir de lo ocurrido en el siglo XX, esa razón, que al final era una razón tecnológica, una razón instrumental, perdió capacidad de convocatoria, perdió credibilidad. Nuevas expresiones de la ética, como la ética de la comunicación, que del sociólogo y filósofo Habermas en Alemania, o de la ética de mínimos de Adela Cortina en España, son éticas que ya desde el propio surgimiento son éticas débiles, no son éticas que buscan la totalidad de lo que puede ser el ser humano. En algunos casos, como la de Habermas, es una ética basada en la comunicación, colocando la comunicación como el gran centro de creación y recreación del ser humano. Y la ética de Cortina es una ética de mínimo, es decir, lo mínimo que pudiéramos hacer para convivir. Esos pueden ser, evidentemente, los límites de esa ética laica. Mientras una ética que se forme con el concurso de las religiones tradicionales grandes y pequeñas tenderá a sobrevivir durante siglos, tanto como han sobrevivido muchas religiones que ya hoy son milenarias. Ante la tesis del hombre desechable planteada en el texto, ¿en qué medida las crisis institucionales y migratorias en países como Venezuela son un reflejo de una estructura global donde el individuo ha perdido su valor intrínseco frente a la utilidad tecnocrática del sistema? Aquí respondería como respondí a otra persona poco más atrás, de que hay que recuperar la radicalidad del concepto de ser humano planteado por el Antiguo y el Nuevo Testamento, de que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Si como sugiere el autor, el progreso se convierte en una rutina donde la novedad es solo una condición para que nadie cambie, una acotación, no hay que confundir el progreso social con la innovación tecnológica. Aquí, ya que se introduce la palabra progreso, debemos definir qué entendemos por progreso. Eso es clave para poder comprender la pregunta y la dirección de la reflexión. ¿Qué entendemos como progreso? Luego, finalmente, terminaba en la pregunta siguiente. Con esto culminamos. Estamos viviendo en la actualidad una poshistoria donde el conflicto político ya no busca mejorar la condición humana, sino simplemente asegurar la subsistencia de las élites de poder. Respuestas. Si la historia la realizan los seres humanos, entonces la poshistoria no existe. Es una idea fantasiosa de los mismos que crearon el posmodernismo y la posverdad y el poshumanismo. Eso es simplemente una distracción, una especie de colección de conceptos fantasiosos. Y por otro tanto, sí es cierto que la mayoría de las élites del poder solo persiguen su perpetuación a costa de los sectores dominados, y la única forma de recuperar el lugar central de los desposeídos es a través de sistemas políticos democráticos, los cuales cada vez se vuelven difíciles construir en un mundo que ya está dirigido
por 4 civilizaciones. Con esto hemos terminado la parte de discusión de los contenidos de la asignatura de Helio Yaguaribe, parte 2. La semana que viene nos reuniremos para ya escuchar a ustedes las conclusiones sobre qué les pareció el semestre, qué opinan, qué sugieren. Cualquier recomendación es bienvenida. Y yo aprovecharé para hablar de los 3 proyectos que tengo para el semestre que viene. Continuar con la línea docente del campo religioso mundial, con la asignatura Antropología de lo Sagrado. Continuar con la línea docente de Sociología de la Historia de las Religiones, que es esta, que trabajaremos el libro clásico de Alfred Weber, La Historia de la Cultura, de la cual el trabajo que hemos discutido durante 2 semestres fue una especie de puesta en actualización de ese libro de Alfred Weber, pero ahora veremos el original para que veamos si ha sido superado o no. Yo sé que hay cosas que aún siguen estando vigentes de la proposición de Alfred Weber. Y el tercer proyecto que quiero conversar con ustedes, el que queremos abrir, es de pensar la venezolanidad, tejer la red, hacer nuestro propio Cebucán. Ese nombre largo es precisamente la línea que queremos abrir de pensar la venezolanidad. No decir qué es lo venezolano, no, pensarlo. Pensarlo en donde ya vamos a incorporar también, vienen algunos profesores invitados, vamos a incorporar la literatura popular tradicional, la cultura popular tradicional, la salud y la venezolanidad. Vamos a introducir también lo que actualmente está pasando con los venezolanos en la diáspora y un trabajo especial que viene desarrollando desde hace tiempo el profesor Javier Seoane, que es lo que él ha venido planteando dentro de una de sus líneas de trabajo, que pudiera ser sociología de la historia del venezolano acerca de los grandes ensayistas que han intentado responder la pregunta de qué es el venezolano. Bueno, esperemos que estemos la semana que viene y ya entregando a ustedes su trabajo final. Les damos las gracias por haber estado aquí, por habernos enviado esas preguntas tan interesantes que nos han permitido organizar una discusión acerca de sus propias proposiciones que han sido muy sugerentes y que lo han obligado a uno a afinar muchísimas cosas. Así que muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este semestre. Esperamos con mucha ilusión que puedan seguir acompañándonos para los próximos semestres también. Así que todos ustedes que tengan muy buenas noches. Buenas saludos, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches.